más profundo. La palabra de Dios nos da la respuesta a la decadencia espiritual. Cuando Israel se manifestó en su confianza en un rey carismático como Saúl en lugar de Dios, la solución no radica en el hombre, sino en un compromiso con Dios. La predicación está basada en 1 de Samuel capítulo 17 versos del 1 al 4. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, una vez más por la oportunidad, la bendición que nos da de estar congregados en su nombre como iglesia aquí en este edificio. Dios bendiga y guarde, como siempre, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 17. Voy a permitirme leer versículos del 1 al 4. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo los filisteos en Socó? Ellos no tenían, hermanos, ningún negocio de estar tan cerca de Jerusalén, a 9 millas de Jerusalén. Esta tierra de Socó es tierra de Judá, tierra que Dios a ellos les había dado. ¿Por qué estaban los filisteos allí? ¿Cómo es que habían ellos entrado en tierra de Judea y ahora se encuentran a 9 millas de Jerusalén? La razón bíblicamente es que Israel en esta época de su vida está débil. Fue culpa de ellos. Dios les había dado todo recurso para que ellos puedan vivir en seguridad y proteger sus fronteras, pero ellos decidieron ignorar a Dios. Esto es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 7, donde Dios les había prometido diciendo: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero si fueses infieles y desobedientes a Jehová, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado, haciendo que te sientas humillados por todos los reinos de la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 5. La razón, hermanos, hermanas, es clara del por qué los filisteos se encontraban tan cerca de Jerusalén en tierra de Judá. Además, también vemos que no es una guerra justa. Los filisteos contaban con 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso a la orilla del mar. Nos dice primero de Samuel capítulo 13 versículo 7 que el pueblo temblaba, el pueblo de Judá temblaba. Israel no igualaba el poder militar de los filisteos. Ellos contaban con espadas, solamente 2 espadas contaban, las de Saúl y la de Jonatán. Poco a poco se introdujeron los filisteos en tierra hebrea. Israel no estaba preparado, no había resistencia, pues Israel contaba solamente con 3,000 hombres de guerra, y vuelvo a decir, solamente 2 de esos 3,000 contaban con una espada cada uno. ¿Qué hacer con 3,000 cuando viene alguien contra ti que tiene 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo, y viene de un pueblo numeroso a la orilla del mar? Con razón tembló Israel. Los filisteos estaban ellos en Socó, territorio israelí, debido a la expansión territorial y al deseo de dominio económico de los filisteos. Los filisteos eran trabajadores metálicos calificados
y los filisteos controlaban el acceso a la tecnología del hierro, lo que les daba una grande ventaja significativa sobre Israel. Los filisteos buscaron mantener su control también sobre la región, oprimiendo de esta manera a los israelitas e implicándoles y impidiéndoles también a ellos adquirir estas armas. No había ni un herrero en todo Israel. Tenían ellos que ir a la tierra de los filisteos para poder obtener el trabajo, el servicio de un herrero. Y si alguno pensaba en tomar espada de uno de estos herreros o hacer una, el precio era tremendo. No tenían ellos para poder obtener, ¿verdad?, una espada de estos herreros que estaban ahí en tierra de los filisteos. Esto, hermanos, llevó a numerosos conflictos entre los filisteos e Israel, incluso el famoso enfrentamiento de David y Goliat. Vemos cómo los filisteos mantuvieron a los israelitas económicamente y militarmente, ellos eran inferiores. Los filisteos podían mantener ellos su dominio, a Israel no podía hacer nada al respecto. Pero la pregunta, ¿qué hacían los filisteos en Socó, a 9 millas de Jerusalén? La respuesta, hermanos, a una decadencia que se vio en el pueblo. Fíjense, ¿por qué del conflicto entre Israel y los filisteos? El primero que quiero compartir con ustedes era la lucha del territorio. Una de las principales razones de las guerras entre ellos fue la lucha por la tierra. Cuando los israelitas entraron ahí en la tierra de Canaán, Dios les ordenó conquistar la tierra, que incluía territorio también controlado por los filisteos. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todas las tierras de los hititas y hasta el gran mar hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Geográficamente, Filistea controlaba la llanura costera y la carretera costera internacional. Israel controla las tierras altas centrales. Y ahora está, ¿verdad? Ahora a continuación, ¿quién va a conquistar a quién? ¿Los filisteos a los israelitas o los israelitas a los filisteos? Esa es la primera. La segunda era diferencias religiosas, como también diferencias culturales. Los filisteos y los israelitas tenían creencias religiosas muy diferentes. Los filisteos adoraban a deidades, como vemos nosotros con el dios Dagón, mientras que Israel, a ellos se les ordenó adorar solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Y esta división religiosa a menudo influyó en conflictos. Cuando los filisteos capturaron el arca de la alianza y la colocaron dentro del templo de Dagón, experimentaron ellos el juicio divino. Vemos en primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, y cuando los de Asdod se levantaron temprano por la mañana, ahí estaba Dagón, caído de cara a la tierra ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y la pusieron en su lugar de nuevo. 1 Samuel 5:3. Vemos cómo Dios los estuvo juzgando. Este evento demostró la supremacía de Dios sobre los falsos dioses de los filisteos y alimentó aún más la animosidad entre ambas naciones. Dios se dio a conocer. El problema con los filisteos no era con Dios, era en este caso con los israelitas. ¿Por qué con ellos? Porque ellos desobedecieron a Dios. Ellos permitieron a los filisteos entrar y poseer de alguna manera o posicionarse de alguna manera en territorio de Israel, allí en Judá. ¿Por qué bajaron la guardia? ¿Por qué confiaron demasiado en ellos mismos y dejaron de confiar en Dios? Y porque ellos dejaron de confiar en Dios, los filisteos fueron acercándose poco a poco, y más también cuando ellos descubren la gran diferencia entre los dioses de ellos y el Dios de los hebreos o el Dios de los israelitas, Jehová Dios de los ejércitos. Cuando ellos ven la mano sobrenatural, el poder extraordinario de Dios
cómo dejó también en vergüenza a su dios Dagón. Ellos inmediatamente de una ciudad a otra ciudad, Dios vuelve a juzgar hasta que finalmente ellos deciden regresar el arca para que ya no venga el juicio de Dios sobre ellos. Ellos entendieron que Dios es más poderoso, pero sin embargo descubrieron que aquellos a cuales Dios se les reveló, ellos eran indiferentes con Dios. Ellos eran un pueblo desobediente, entonces ellos tomaron provecho de la desobediencia de ellos. Es lo que hace el enemigo también hoy en día. A veces el enemigo más que nosotros conoce más a Dios. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando dicen, ¿por qué nos atormentas antes de qué? Antes de tiempo. Pero el enemigo se aprovecha de nosotros porque él ve, Dios es fuerte. Dios es poderoso. Dios es único. El problema no es con Dios. El problema es con el pueblo de Dios, que ellos no le creen a su Dios. Y porque no le creen a su Dios, vamos a ir en contra de ellos. Entonces vemos las diferencias religiosas y culturales, pero también vemos las venganzas por derrotas anteriores. Era un pueblo que no se dejaba. Aunque eran conquistados, la venganza siempre fue algo que cargaron ellos en sus corazones. Otro factor que motivó la agresión filistea fue su deseo de venganza. Los filisteos sufrieron varias derrotas humillantes a manos de líderes de Israel, como lo fue Sansón, como lo fue Saúl y como lo fue David. Sansón, por ejemplo, infligió enormes pérdidas a los filisteos durante su vida, culminando con la destrucción de su templo o de la casa. Dice el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 28. Entonces Sansón llamó al Señor diciendo, oh Señor, acuérdate de mí, te lo ruego, fortaléceme, te ruego solo esta vez, oh Dios, para que con un solo golpe pueda vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Dice Sansón. Y Dios le permitió, le concedió una fuerza nuevamente. Y en esa ocasión nos dice ahí la palabra del Señor en el libro de los Jueces, que murieron más en ese momento que todos los que Sansón había matado, ¿verdad? Durante su ministerio de juez sobre la casa de Israel. Murieron mucho más en ese momento. Y eso también resultó, ¿verdad?, en un golpe fuerte para los filisteos, pero ellos aferrados a la venganza. El ciclo de guerra continuó mientras los filisteos buscaban recuperar su honor y reafirmar su dominio sobre Israel. O sea, no se quedaban en paz, se aferraban ellos. Me conquistaste, pero vas a ver, me voy a volver a fortalecer, voy a venir contra ti. Mis dioses son más poderosos que el Dios que ustedes sirven. Y además ustedes ni sirven a su Dios. Su Dios es un Dios, sí, fuerte y reconocido, pero ustedes ni le obedecen a Él. De alguna manera ellos en su deseo de venganza se fortalecían en odio y en venganza. Por eso se encontraban cerca de la tierra de Jerusalén. La falta de obediencia a Dios los había debilitado, en este caso a Israel. Ellos fueron exhortados a estar preparados y proteger sus fronteras, pero ellos no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Qué cosa, hermanos? Que la iglesia también es llamada a proteger sus fronteras. No permitir que el mundo entre en la iglesia. Eso es algo por lo cual luchamos nosotros mucho. Los que somos padres, tanto papá como mamá, como los que estamos al frente de la iglesia. Se lucha mucho para que el mundo no entre, no contamine nuestras mentes, la mente de los nuestros, aun cuando son pequeños. ¿Qué hacer nosotros? Si el enemigo ve debilidad en nosotros, si el enemigo ve indiferencia hacia nuestro Dios en nosotros, se va a ir acercando poco a poco. Cuando baja uno la guardia, el enemigo va a entrar. El enemigo va a entrar sutilmente y cuando menos esperemos estará a 9 millas de nuestro territorio. Y no vendrá débilmente, vendrá con fuerza, vendrá con poder, vendrá con mucho más ejército que el cual nosotros contamos.
Por eso es algo que siempre pesa sobre el corazón de papá y de mamá, como toda congregación, de poder proteger, de poder de alguna manera presentar una defensa. No ignoramos el poder del enemigo. Él es sabio, sí lo es. Él tiene conocimiento, él es sagaz. Él sabe en qué y cómo y cuándo tocar y tentar a cada uno de nosotros. Es bien sutil. Por eso es importante que al igual que el pueblo de Israel, entendamos nosotros la seriedad de esto, de poder nosotros identificar al enemigo. Israel no había analizado bien el problema. Todo comenzó cuando ellos pidieron un rey. Fíjense cómo las decisiones de ayer afectan también el mañana. Israel pidió rey. Ellos pensaron que su debilidad iba a desaparecer al tener rey como las otras naciones. Quisieron parecerse a las otras naciones. No lograron ver el gran poder de Dios. No lograron ver que Dios los iba a guiar y los iba a proteger. Al contrario, se compararon con las demás naciones y al compararse se vieron faltos de un rey. Y le piden al profeta que les conceda la oportunidad de tener un rey sobre ellos. Primero de Samuel capítulo 8 versículo 15. La solución de ellos para parecerse como los demás, su solución era un político carismático, un hombre militar, al cual ellos llamaron Saúl. Fíjense, hermanos, cómo a veces una persona política carismática con conocimiento militar nos hace creer que estamos seguros. Cuando un país confía más en su ejército que en Dios, ahí va a haber problemas. Cuando un país confía más en su líder político que en Dios, ese país se va a debilitar. La historia nos lo enseña. Y aquí la palabra del Señor también nos comunica esa verdad. Israel no necesitaba de un rey. Israel no necesitaba de un hombre de estatura alta. Israel no necesitaba de un hombre atractivo y bien vestido. Israel necesitaba de un compromiso con Dios. Israel necesitaba que alguien les enseñara lo que significa confiar totalmente en Dios y vivirlo. No solamente decirlo, sino vivirlo. Saúl se veía externamente como la respuesta a sus problemas. Sin embargo, Saúl era soberbio. No sabía cómo recibir consejo y no acataba las órdenes de Dios. En un momento de pánico ofreció holocaustos. Solo los sacerdotes podían hacer esto. Y el profeta Samuel lo amonestó duramente por lo que él había hecho. Recibió instrucciones para exterminar a los amalecitas, pero no lo hizo. No obedeció totalmente. Su desobediencia le costó el reino y Dios lo había abandonado a él. Imagínense, hermanos, la solución no está en el hombre, sino está en Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo responder cuando hay decadencia en el pueblo? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? Aquí está la respuesta a la pregunta de cómo armar también una resistencia. Un joven y un anciano, llenos del Espíritu Santo, son más poderosos que un rey carismático a quien Dios ha abandonado. No se necesita de un ejército. Dios les prometió que si ellos son fieles y obedientes, cuando venga un ejército contra ellos por un camino, iban a huir por 5 caminos. Si ellos permanecen, ¿qué? Fiel a Dios. ¿Cuál es la respuesta a una iglesia decadente? Una iglesia que se torna fría. Una iglesia que compromete su fe. Una iglesia que quiere vivir la mitad de su vida en el mundo y agradar al mundo, y la otra mitad quiere servir a Dios. No se puede, dice la Escritura, no se puede servir a 2 señores.
No se puede, porque vas a quedar bien con uno y con el otro vas a quedar muy mal, porque ningún Señor quiere la mitad de ti. Todo Señor te quiere entero, completo. Por eso pensar que servir a Dios significa darle el domingo nada más y en 3 semanas hacer lo que nosotros queremos, eso es decadencia espiritual. Eso es no estar apercibido, no importa cómo lo veas, cómo lo vea yo, cómo lo veas tú, es no estar apercibido. Y cuando menos esperemos, aquel que pensábamos que está lejos, estaremos durmiendo con él. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Cuál es la respuesta ante esta decadencia en que se encontró Israel y que la iglesia también puede encontrarse en una misma situación? Podemos tener ancianos, pero ahí no está la respuesta. Podemos tener predicadores elocuentes, carismáticos, atractivos, pero ahí no está la respuesta. Podemos tener una iglesia numerosa, pero ahí no está la respuesta. Si ese liderazgo, si esos ministros, si esa iglesia están más llenos de sí mismos que de Dios. Necesitamos entender que el enemigo está más cerca de nuestras casas que nosotros pensamos. Y está ahí no porque Dios sea menos fuerte o poderoso o que ellos sean más que Dios. El enemigo está allí porque nosotros se lo hemos permitido. Porque no le hacemos frente. Porque queremos seguridad más en el hombre que en el poder de Dios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de Dios a Israel en ese momento en que Israel se encontraba. Por 40 días nos dice la palabra de Dios que este paladín salía. Israel se encontraba en un monte, los filisteos se encontraban en otro monte y entre ellos estaba el valle. Ejército contra ejército, 3,000 contra 30,000. Cualquiera que vea esa pintura o esa imagen va a decir, están locos los israelitas. ¿En qué están pensando? Mejor levanten una bandera y entréguense. Pero para alivio de ellos sale un gigante y se pone y los desafía y les dice, no es necesario tanta muerte. Hagamos esto. Busquen el mejor. Si él me gana, nosotros los filisteos seremos vuestros siervos. Si yo le gano, ustedes serán nuestros servidores. Por 40 días. Nadie salía de las filas, ni el rey, nadie. ¿Qué hacer cuando el enemigo reta y la iglesia guarda silencio? No es una lección más, es una verdad a la cual tú y yo vivimos. ¿Cuál fue la respuesta divina? Samuel, el profeta de Dios, un hombre de oración y que sirvió a Dios por más de 50 años. ¡Qué bello! Durante esos años, Samuel construyó una reputación de integridad. Bellísimo. En 50 años, él construyó una vida de integridad, de amor, de respeto y de obediencia a Dios. Primero de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto, dice el profeta Samuel. Esa es la respuesta de Dios. Un hombre que ha construido su vida durante todo este tiempo
para servir como maestro y como profeta en la casa de Israel. Lejos de mí esté que yo peque contra Jehová. Qué indispensable es tener buen testimonio delante de los demás. Que no nos tachen, que no nos culpen, que no digan ¿y por qué está ahí si así vive él o así vive ella? Samuel no era así. Él mantenía una vida de integridad. Y le dice al pueblo, nadie me puede acusar a mí de que yo he pecado contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No que él sea perfecto, pero sí fue un hombre entregado a la oración y le dolía en su corazón ver la situación del pueblo. Le dolió la desobediencia de Samuel. Él lo lloró, hermanos, cuando Dios le dijo al profeta Samuel, he desechado a Saúl. Samuel llora a Saúl porque Samuel amaba a Saúl, pero amaba más a Dios y le dolió en gran manera en su corazón. Pero también instruyó en el camino bueno y recto. Fíjense, hermanos, el nacimiento de Samuel y la consagración de él. ¿De dónde viene un hombre así? De su mamá, de Ana. La historia de Samuel comienza con un nacimiento milagroso. Es la respuesta de Dios a una oración ferviente de una madre que teme a Dios. Te voy a dar un hijo. Oh, Ana, ni sabes lo que tu hijo va a hacer para Israel, mujer. Oh, no sabes la bendición que va a ser tu muchacho. Ya cuando ella lo entrega, ahora es expuesto a Elí, sacerdote, y a una edad muy temprana. Escucha la voz de Dios, Samuel, Samuel. Él piensa que es Elí, y a la tercera vez Elí le dice, porque Elí dice, hey, Dios está llamando a este muchacho. Hijo, la próxima vez que oigáis la voz, decid, habla, porque tu siervo oye. Y vino la voz de Dios, Samuel, Samuel, habla, porque tu siervo oye. Samuel fue el que ungió a Saúl. Samuel fue el que ungió a David. Samuel fue juez y profeta. Fue líder y fue guía en la casa de Israel. Mire, hermanos, la integridad, un hombre íntegro, es mucho más poderoso que un ejército de 30,000. Diría uno, eso es ilógico. La fe a veces es ilógica, absurda a veces, increíble. No es creíble eso, yo sé que no es, pero nosotros andamos por fe, no por vista. Samuel, sea la respuesta de Dios a una decadencia, sí lo es, Samuel. Pero también la respuesta de Dios fue un joven llamado David, un joven al cual Dios le dice al profeta, mira, Saúl, no más, me ha desobedecido. Saúl fue un rey conforme al pueblo. El pueblo quería rey. Ahí está la conclusión. Samuel, ve a la casa de Isaí, porque me vas a ungir a un rey conforme a mi corazón. Yo, conforme a mi corazón. Era un joven mozo, guapo, de buen parecer, pastor de ovejas, que le vemos a él tocando para Saúl, músico, alabanzas al Todopoderoso. ¿Qué tan buen músico era David? Leamos el libro de los Salmos, algunos de los Salmos. Estrofas bellísimas. Tan poderoso era el canto de David que aquello que atormentaba a Saúl se iba de él.
Porque el canto o la alabanza, como dice Efesios 5:19, cuando vienen del corazón, cantando a Dios con salmos e himnos espirituales en nuestros corazones. Hay algo de la alabanza que sale de un corazón íntegro y sincero, y así en el corazón de un joven que no piensa en malicia, no piensa en desorden, no piensa en las avenidas de este mundo, piensa en Dios. Nunca pensemos que nuestros hijos a los 12 años no puedan estar enamorados de Dios y de la Escritura. Mijo, algo anda mal contigo. Me haces tantas preguntas de la Biblia. A cada momento quieres orar. Ve a jugar con los demás. No, hermanos, todo lo contrario. Gracias a Dios cuando en nuestra casa Dios nos bendice con un hijo o una hija así, que desde temprana edad Dios ya les ha escogido para que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Nos debe de alarmar más cuando nuestro hijo, nuestra hija desea más del mundo que de las cosas de Dios. ¿En qué les he estorbado? ¿En qué les he permitido? Necesitamos entender, el enemigo está al acecho y está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Necesitamos entonces levantarnos y decir, ¿dónde está Samuel? Ahora necesito de Samuel, necesito instrucción. Veo que todos están debilitados, que nadie camina en integridad. No quiero perder mi fe o mi esperanza en el ser humano. ¿Dónde está Samuel para que nos enseñe que sí se puede ser íntegro? Pero también, ¿dónde está David? ¿Dónde están estos muchachos que con sus talentos son de bendición? Bueno, David ya sabía el camino porque cuando Saúl era atormentado, David iba. Y en una su papá Isaí dice, ira hijo, ve a tus hermanos los 3 mayores, y llévales comida y ve a ver cómo están tus hermanos. Ya conocemos la historia, hermanos. Llegan ellos, el hijo o su hermano mayor dice, mira, nomás vienes acá para ver, eres un soberbio. Le dice a David, no. Dice, ¿quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos? Y David fue sabio porque le dice a un soldado, hey, ven, ¿y este rollo? ¿Qué? No, pues ya este paladín grandotote aquí, pues ya bien, tiene tantos días. Y si alguien lo llega a vencer, no, pues el rey Saúl prometió darle honores. Su casa de su papá ya no va a pagar impuestos. ¿Y ahí que te va la buena? Le va a dar a una de sus hijas. Oh, de veras. No pasa mucho después cuando le pregunta a otro. Como que quiere cerciorarse, ¿verdad? ¿Qué harán con el que? No, pues David, mira, el rey prometió. Oh, perfecto. ¿Y la tercera es qué? Le pregunta a un tercero. ¿Qué harán? No, pues que el rey prometió. Sí, es verdad. Hay un consenso. Sabio el muchacho, ¿verdad? Oh, que dijeron que allá venden relojes y son Rolex. Y allá se va. No, el muchacho dice, espérate, quiero cerciorarme a ver si es verdad. Porque hay Rolex que son ¿qué? Falsos. Y pregunta otra vez, o indaga. Fíjense, la respuesta de Dios. No alguien que se va, como dicen, con el canto de la sirena. Es alguien que, como dicen en inglés, it sounds too good to be true. Pero voy a preguntar. Y cuando escucha las palabras altaneras de Goliat, algo se desprende en David, una pasión. Le dolió en gran manera. O sea, no solamente escuchar las palabras de este incircunciso, como dice David, con incircunciso. Y luego ustedes también, que no hacen nada. O sea, se necesitan jóvenes que le digan a los adultos, hermanos, ¿lo no están escuchando? ¿Lo no están viendo? Hermano predicador, ¿tú lo predicas? ¿No estás viendo lo que está pasando?
Lo que estamos permitiendo entrar en la iglesia, lo que estamos permitiendo entrar en nuestras casas, lo no están viendo. Mira, muchacho, tú eres demasiado joven. No, demasiado joven. Al mismo, otra vez con lo mismo. Tú no sabes nada. Mira, yo no quiero política. No quiero sentarme contigo con otros 20. ¿Qué se va a hacer? Porque se tiene que hacer ya. Pues vamos con Saúl. Mira, Saúl, no me vayas a menospreciar. Yo soy pastor de ovejas. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y las cuido a tal punto que cuando veo un oso o un león, con estas manos los he despedazado antes que hieran a una de estas ovejas. ¿Y sabes qué, Saúl? Este incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué responder a alguien así, hermanos? Hijo mío, ve, pero llévate mi armamento. Pues, a ver, ¿qué tal? No, Saúl, me estás matando de seguro a la muerte, ni puedo moverme con tanto hierro y todo esto. Déjame ir livianamente con lo que yo sé qué hacer. Tomó su honda y 5 piedras y se enfrentó a este gran paladín. Y ya conoces la historia. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Un hombre que construyó una vida de integridad por 50 años y un joven cuyo corazón latía para la gloria de Dios. Júntalos a los dos y el gigante va a caer. Y cuando cayó el gigante, bajan 3,000 a corretear a 30,000. Uno dices, eso no se ve todos los días. Solamente en el Señor se da. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Cuál es la respuesta divina? Tu hermano, tu hermana, en los años que tenemos en el cristianismo, estamos construyendo una vida de integridad. Que cuando lleguemos a los 50, 60 años, no seamos agrios, ogros, aburridos, de mala cara, sabios en nuestra propia opinión, no. Donde se vea el amor, la misericordia, el perdón, la oración, el estímulo. Que cuando camines, cada paso que des, lo des en poder y autoridad. Y que no pueda nada que decir de ti, porque eres íntegro, de buen testimonio. Dejas buen sabor en todos los que se acercan a ti. Y luego hacerle así y mirar de ti un joven que lo único que quiere en la vida es que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Y para que eso sea una realidad, tiene que erradicar al enemigo del campamento. Y eso hizo David. No es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Dice el proverbista, el caballo se prepara para la guerra, pero de Jehová es que, hermanos, la victoria. Todos los que son de Dios obtendrán la victoria. Pero esa es tu decisión. ¿Qué tan cerca está el enemigo de tu casa? No, hermano, pues está a la puerta y está tocando. Está demasiado cerca. ¿Qué hacer? Si en 20 años no has sabido qué hacer, después de tanto tiempo debiendo de ser ya que maestros, tenéis necesidad, pero no importa. ¿Qué hacer? Busquen a Samuel. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Son hombres sabios que su vida les ha enseñado. En esta batalla ganó Dios, en esta gana Dios, gana Dios, gana Dios, gana Dios, gana Dios. Gana Dios. Por ser obedientes.
y confiar en Él. Pero también la respuesta de Dios no solamente es en la oración, en la integridad, sino en la acción. David, que sea David, por Dios y por la gloria de Dios. Escasos, tal vez son escasos, pero yo creo que es nuestra responsabilidad como iglesia identificar a Samuel y alentar a David para que siga adelante. Y que los demás cobremos ánimo y que digamos, caerán a mi lado 1000 y caerán 10,000, pero a mí no van a llegar, porque Dios está conmigo. Amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es que es muy radical el mensaje. De eso se trata. Se trata de ser radicales. Los filisteos se encontraron en Socó, a 9 millas de Jerusalén. ¿Cómo resistirlos? Samuel y David. Hay un Samuel en ti, hermano, hermana, y hay un David en ti, hermano y hermana. Déjalo fluir, déjalo salir y déjalo que le corte la cabeza al gigante y permite que levante la cabeza del gigante. David lo hizo por una razón, iglesia. No fue para el rey, ni fue para David. David lo dijo, para que toda persona en Israel sepa que David, que hay Dios en Israel. That's it, dicen en inglés. Para que todo Israel sepa que hay un Dios en Israel. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación.